Muy buenas tardes a cada una de las personas que se encuentran viendo este video. Nosotras somos estudiantes de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, estudiantes de la carrera de Comercio Internacional, y el día de hoy vamos a hablarles acerca de un pilar fundamental para el desarrollo de un país, que es la educación. Y vamos a hablar específicamente acerca de la educación en Chile y Bolivia. Vamos a hacer un estudio comparativo del sistema educativo que hay en ambos países, pero para ello necesitamos saber qué es la educación. La educación es un proceso de formación humana y cultural. Educar es formar, educar es formar sujetos y no objetos. Tiene el propósito de complementar, de completar la condición humana del hombre. Es una manera, es un esfuerzo de adaptar al hombre al medio en el cual se encuentra. La educación es la construcción de algo que la cultura considera digno de mantener. También existen características de la educación, ¿no, María Liz? Sí, una de las principales características de la educación es que en su mayoría está financiada por los gobiernos de cada país. También tenemos que tener en cuenta que la educación va cambiando cada vez a medida que pasan los años y actualmente de las características principales del siglo XXI viene a ser que ya no se toma mucho en cuenta lo académico. Hoy en día se toma más en cuenta lo social, lo emocional, la salud mental de los estudiantes, se toma mucho en cuenta eso. También a un inicio simplemente el profesor hablaba y los alumnos escuchaban. Hoy en día se está cambiando eso. Se quiere tanto que haya una confianza entre alumnos, profesores, para que así al momento de tener alguna duda, el estudiante no tenga que sentirse mal, tenga que sentirse apenado por no entender algo y tenga miedo de preguntar. También que una de sus características importantes es que tanto la enseñanza de las diferentes culturas se unen y ya podemos notar la diferencia, los valores que cada uno se da. Podemos seguir igual con los tipos. Sí, hay tipos de educación, ¿no? Está la educación formal, la educación no formal y educación informal. La educación formal es intencionada, basada en un sistema y cuenta con una previsión de objetivos pedagógicos, alcanzar clasificados por niveles. La educación formal está clasificada por niveles, que también lo vamos a ver. La educación no formal tiene programas que no pertenecen al sistema educativo, es decir, no forman parte de la educación formal, pero podemos tener ejemplos de ello como son las conferencias, los talleres, los conversatorios. Eso vendría a ser la educación no formal, que no forma parte de un plan. La educación informal se trata del aprendizaje obtenido de las actividades diarias. Esto más que todo se ve, ¿no?, en las interacciones sociales, en la familia, en los grupos de amigos, en los grupos del trabajo, en la iglesia y etcétera. Y como bien antes mencionaba, la educación formal se clasifica por niveles, ¿no, María Liz? Sí, los niveles en los que se clasifica son nivel inicial, primario y secundario. Más que todo eso en nuestro país, en los diferentes países es la misma, pero con un poco diferente, como por decir, tienen la preparatoria, la secundaria. Pero en el caso de Bolivia se inicia desde el inicial, que viene a ser entre los 4 o 5 años. Esta época o este tiempo en el nivel inicial se concentra más en el desarrollo de los niños, desarrollar su creatividad, de que se acostumbren a estar en un entorno social y compartan tiempo con diferentes niños. Y también está el nivel primario, que ya comprende niños entre 6 a 12 años. En este nivel ya se empiezan a aplicar materias como ciencias, lenguaje, matemáticas y se les inculca, ¿no?, lo que deben de aprender para que estar más preparados. Y ya en el nivel secundario, que comprende entre los 12 a 19 años, en los que se encuentran los adolescentes, se toma en cuenta las mismas materias del nivel primario, pero añadiendo algunas materias como ser tecnología, física y química, y aparte de que es un poco más duro el nivel, porque ya se está preparando a las personas que van a ir al futuro, que van a ingresar a las universidades, y además en el nivel secundario hay mucha tolerancia por parte de los docentes porque los estudiantes están en cambios
Estos cambios representan cambios de conducta, cambios en su cuerpo y también se fomenta la responsabilidad. En los colegios siempre están pidiendo las tareas que se deben cumplir para que en un futuro el adolescente sea responsable, pero este debe saber tomar sus propias decisiones, como lo vemos en nuestro país con la autoevaluación, el ser y el decidir. Es verdad. Ahora nos adentramos, ¿no?, a lo que es la educación en Bolivia y Chile. La ley que rige, ¿no?, la educación en Bolivia es la ley número 070, que se denomina Avelino Ciñani Elizardo Pérez. Esta ley tiene el objetivo de contribuir a la consolidación de la educación descolonizada para garantizar un Estado plurinacional y una sociedad del vivir bien con justicia social, productiva y soberana, en función a sus necesidades, particularidades y expectativas que tengan los ciudadanos, las mujeres y los hombres. En el país vecino de Chile, la ley de la educación o Ley General de Educación es la ley número 50.170, en la que indica que la educación es gratuita, como se había mencionado. Esta ley se implementó en el año 2009 durante la presidencia de Michelle Bachelet y desde la cual hasta ahora ha seguido ese mismo curso, ha seguido el mismo curso o el mismo sistema de educación desde ese entonces, pero a medida que pasa el tiempo también siguen presentándose actualizaciones o unas mejorías que que los gobiernos actuales han ido implementando esta ley. Sí, ahora vamos a hablar acerca del modelo educativo que hay en Bolivia. Como antes mencionaba, ¿no?, la ley que rige lo que es la educación es la ley 070, que se aprobó en el año 2010 y este describe, ¿no?, un modelo educativo sociocomunitario productivo que se basa en la filosofía del vivir bien. Esta nueva ley busca planificar, ejecutar y evaluar las actividades educativas de forma integral, tomando como base las 4 dimensiones del ser, que son el ser, saber, hacer y el decidir. También divide la enseñanza en 4 campos de saberes: vida, territorio, tecnología y producción, comunidad y sociedad, y cosmos y pensamientos, en cuanto al modelo educativo en Bolivia. ¿Y en Chile, María? El modelo educativo chileno se centra más en ser como un mercado competitivo. Quiero decir con esto que el modelo educativo de Chile está capacitado para volver a sus estudiantes competitivos, para que en un momento terminen el colegio, ingresen a las universidades, ingresen al área laboral, estos sean competitivos por un trabajo, que a la vez no es por, no es por nada que la educación chilena esté en uno de los mejores de América Latina, porque aparte tiene índices altos a nivel latinoamericano, tiene muy buena preparación, los estudiantes chilenos siempre han demostrado ser mejores que muchos en Latinoamérica. Continuaríamos con los factores, ¿no? Hemos seleccionado 10 factores a comparar en el nivel escolar. Uno de ellos es la tasa de alfabetización. En el caso de Bolivia, la tasa de alfabetización es de 95,37%, teniendo una tasa de analfabetismo de 4,63% en la población nacional. Este porcentaje irá creciendo, ya que cada vez hay niños y niñas que no tienen acceso a la educación, según el último censo que se ha realizado en nuestro país. El otro factor es el acceso a la educación. La educación, como bien antes mencionábamos, está regulada por la Ley 070 y en su artículo 1.1 establece que toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación. Es decir, el acceso a la educación en Bolivia es prácticamente para todos, para todas las personas. En cuanto al siguiente factor, que es la calidad del sistema, la educación en Bolivia está por debajo de los niveles de la calidad de los países de la región,
de acuerdo a los indicadores de desarrollo humano, que es el IDH. Y esto se debe a que incluso el presidente mismo, ¿no? Luis Arce, el actual presidente, cuenta, ¿no? Su experiencia como docente y ve, ¿no? Que hay deficiencias en cuanto a la materia de matemáticas, en cuanto a la lógica y en cuanto a la ortografía, incluso él mismo se da cuenta de aquello. Y se ve, digamos, según el IDH, que Bolivia está por muy debajo de los países alrededor nuestro, incluso de la región. En cuanto a la inversión en educación, que es el siguiente factor, en el año 2022, el gobierno nacional destinó más de 25.370.000 millones de bolivianos, que es mucho más de lo que se destina a las áreas de salud y defensa, según el Ministerio de Educación, que es donde sacamos esta información. El monto destinado es tan solo el 10,8% del presupuesto general de la nación. El siguiente factor vendría a ser la estructura educativa. Tras una inspección en 2023 por parte de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, el 73% de las unidades educativas inspeccionadas presentaba deficiencias en cuanto a su infraestructura. Debido a estos problemas, varias unidades educativas no tienden a retrasar lo que es el año escolar y empiezan tarde, y por lo tanto la enseñanza que se debía dar, ¿no? En el periodo del año escolar no se llega a dar de manera adecuada, ni se llega a completar, tal vez en algunos casos, el año escolar con todo lo que se tenía planificado. También dice, ¿no? La Defensoría del Pueblo que las personas no dicen que van y presentan sus quejas a lo que son los gobiernos autónomos municipales y no hayan respuestas de estos. Y es lamentable en ese tema la situación. El otro factor es la tecnología en educación. El uso de tecnología en educación promueve un avance de aprendizaje y formación de los estudiantes mucho más efectivo, ya que muchos estudiantes afirman, ¿no? Retener lo aprendido por mucho más tiempo cuando se le muestra videos o imágenes. Y se empezó a utilizar más lo que es la tecnología, ¿no? Plataformas virtuales, plataformas a distancias en la pandemia, cuando fue la época del COVID-19. Y desde ahí, digamos, se empezó a implementar lo que es las educaciones así a distancia y se empezó, digamos, en Bolivia a implementar más lo que es la tecnología. En cuanto a la formación de profesores, en la actualidad existen 27 escuelas superiores y 20 unidades académicas distribuidas en los 9 departamentos de Bolivia. Según las estadísticas de cada escuela de formación, se gradúan entre 300 y 400 nuevos profesores, entre los cuales algunos optan por hacer una licenciatura en educación superior. En cuanto a los resultados académicos, según el ranking de la UNESCO, Bolivia ocupa los últimos lugares en calidad educativa. Esto debido a que los estudiantes que representaron al país obtuvieron una calificación menor a 700 puntos sobre una prueba de 1.150 puntos. Las áreas en las que se muestra dificultad para los estudiantes son en la lectura, ciencias naturales, escritura y matemáticas, según la prueba PISA. En cuanto a la tasa de deserción escolar, según el Ministerio de Educación, en 2021 tuvo una tasa de abandono del 1,45%. En 2022 se redujo a 1,16%. Y en la gestión de 2023 también se tuvo una reducción muy importante, pues se llegó a obtener un porcentaje de tasa de deserción de 0,64%. Y las autoridades dicen, ¿no? Y hacen énfasis que esta reducción se debe a lo que es el bono Juancito Pinto, que hace que los estudiantes permanezcan en las escuelas. En cuanto a la educación inclusiva, que es nuestro último factor a comparar, Bolivia enfrenta un gran desafío en cuanto a la educación inclusiva, pues no solo es para personas con capacidades especiales,
sino también para personas de ciertos grupos indígenas, afrodescendientes o de zonas que sufren por prejuicios y estereotipos que los limitan de ciertas oportunidades. La discriminación y rechazo hace que llevar una educación inclusiva sea algo complicado, pero actualmente la educación inclusiva está llegando a todos los rincones del país. Muy bien, esos son todos los factores en el área de Bolivia. Ahora vamos a tocar los factores sobre nuestro país vecino, Chile, en cuanto a su educación. Iniciamos con la tasa de alfabetización, que es, Chile tiene las tasas mayores sobre la alfabetización, con un total del 97,19% y solo el 2,84% de analfabetismo. ¿Qué quiere decir con esto? Que que los chilenos o los ciudadanos chilenos tienen mejor lectura, mejor escritura que muchos países de Latinoamérica. Siguiendo con el segundo factor, que vendría a ser el acceso a la educación. Como ya había dicho anteriormente, en la mayoría de países la educación es de acceso gratuito y es lo mismo para Chile. Pero el único problema que vendría a ser para que la educación no sea tan accesible vienen a ser problemas con la infraestructura de los colegios, escuelas, que más adelante voy a tocar eso. La calidad del sistema. Este, la educación chilena es muy buena porque se considera que su sistema es totalmente nuevo, pero los ciudadanos chilenos le dan la contraria a esta perspectiva que tenemos internacionalmente, ya que dicen que la calidad es muy mala porque no se les ofrece las áreas adecuadas a los estudiantes, donde podemos ver, donde se pueden ver estudiantes en aulas muy pequeñas que ya están rebasando y además vendría a ser la poca inversión que tiene el gobierno en esta área. Que eso vendría a ser ya, en este factor que vamos a ver, la inversión en educación, Chile da el 4,04% de su ganancia pública o de su caja pública, que viene a ser alrededor de unos 550.188 pesos chilenos, lo cual no es mucho si lo convertimos a dólares. Y seguimos con el otro factor que viene a ser la infraestructura educativa. Como ya había dicho anteriormente, Chile tiene una pésima infraestructura catalogada por los mismos ciudadanos chilenos, en las que los colegios, las escuelas están tan deterioradas por la falta de inversión o que la inversión no es suficiente para mejorar dichas escuelas. Tras la pandemia del COVID-19, muchos estudiantes se dieron de baja porque, porque los colegios no podían cubrir su educación, no podían ofrecerles calidad educativa, pero tras ese problema, entre el 2021 y 2022, se construyeron más de 75 unidades educativas alrededor de todo el territorio chileno. Ahora continuamos con la tecnología en educación. En este ámbito, Chile está muchos pasos delante de nuestro país. Quiero decir con esto, Chile cuenta con equipo tecnológico. Chile sabe que sin tecnología sus estudiantes no van a avanzar. Tienen sus salas de cómputo, bibliotecas en las que los estudiantes tienen clases por separado, capacitaciones para que lo sepan usar, capacitaciones de Excel, Word, para que una vez que ingresen a las universidades no presenten problemas con esto. Además, se les facilita este acceso a las computadoras para poder realizar sus tareas, poder convivir entre ellos, ayudarse. Incluso es necesario que los profesores tengan conocimiento tecnológico en esta área. La formación de los profesores, justo lo que... La formación de los docentes en Chile desde los años 90 viene a ser muy estructurada, en otras palabras, porque se les toma exámenes a los graduados en pedagogía, es decir, esta evaluación se toma para saber si es apto para ir a las escuelas, colegios a enseñar, a impartir. Y si no es apto, simplemente es como que se queda ahí hasta que logre aprobar. La mayoría de docentes chilenos han pasado esta prueba y se realiza cada cierto tiempo, pero no solo se lo hace a los nuevos, también se lo hace a los que ya están en el rubro. ¿Qué quiero decir con esto?
Si un docente no está actualizado con los nuevos temas y ha reprobado esta evaluación, entonces se le quita el cargo o se le baja un cargo menor. Además de que cada cierto tiempo reciben orientaciones, como ya dije, para estar actualizados con los nuevos temas y así poder enseñarles mucho mejor a sus estudiantes con temas actuales. Ahora seguimos con los resultados académicos. Si bien Chile tiene una muy buena puntuación académica en el PISA a nivel latinoamericano, lo tiene muy bajo en el nivel internacional, con solo un 44% de aprobación. Lo que quiero decir es que la educación en el nivel exterior, tales países como Europa, Asia, están mucho mejor preparados que Chile. Y justo en esto es en que Chile se enfoca. Al decir que es una educación competitiva, nos estamos refiriendo a que quiere que sus estudiantes sean mucho mejores o iguales que los estudiantes de Europa. Ahora, continuando con la tasa de deserción. La tasa de deserción en sí no es muy alta, solo es de un 1,66% entre la gestión del 2022 al 2023, pero a diferencia de los años anteriores, esta tasa ha ido aumentando. Uno de los principales factores que el gobierno toca vendría a ser el tema del COVID-19, que en su momento presentó varios problemas a nivel mundial y afectó a familias económicamente. Entonces, durante ese periodo de tiempo, varios estudiantes dejaron las escuelas para dedicarse a trabajar, pero también ha habido un aumento en el reingreso, es decir, que muchos estudiantes que habían dejado el colegio antes lo están retomando para terminar por lo menos el nivel de bachillerato. En la educación inclusiva, lamentablemente Chile es un país con indicios altos de discriminación y rechazo hacia personas de otras culturas y o religiones. Si bien es un tema que se trata demasiado, incluso hay la ley que es la 20.845, que fue creada en el 2015 para justo este tema de la educación inclusiva. No se ha llegado a un acuerdo totalmente porque siempre existieron estos casos de bullying en las escuelas que llegaron incluso a suicidios por parte de los estudiantes que no se les tomó en cuenta sus quejas. Por esta razón, Chile decidió invertir en escuelas separadas, porque se dio cuenta, al parecer, que no puede, por más que lo intente, no va a poder, porque la población siente este rechazo hacia personas diferentes, tanto física y como el pensamiento. Así que con todos estos factores ya podemos tener en cuenta las diferencias y las mejoras. No sé, Abigail, ¿podrías mostrar nuestra tabla de calificaciones, por favor? Ok, voy a compartir pantalla. Ese vendría a ser el cuadro de puntuación, ¿no? Con los 10 factores que antes mencionamos en ambos países, en Bolivia y Chile. En la tasa de alfabetización, acceso a la educación, calidad del sistema, inversión en educación, infraestructura educativa, tecnología en la educación, formación de profesores, resultados académicos, tasa de deserción escolar y educación inclusiva. Y con base al estudio que hemos realizado, ¿no? Y todo lo dicho, podemos apreciar claramente que Chile tiene un mejor sistema educativo que Bolivia, aunque Chile también debe mejorar, ¿no? En algunos factores, en el cual Bolivia lo supera en cuanto a lo que es la educación inclusiva, la inversión en educación, la tasa de deserción escolar. Y Bolivia también debe mejorar en varios aspectos en el cual Chile resalta bastante, no solamente comparándolo con Bolivia, sino comparándolo también con los demás países de la región. Y este vendría a ser el cuadro de puntuación que
realizamos en cuanto al estudio que hemos realizado con cada uno de los factores en el nivel escolar. ¿Cierto, María? Sí, algo que es un poco curioso, si nos damos cuenta como ciudadanos bolivianos, es la inversión en la educación que hace nuestro país. Si bien tiene, invierte mucho, mucho más que Chile, ¿por qué nuestra educación o la educación en nuestro país no puede ser de ese nivel? O sea, ¿tú qué opinas sobre esto, Abigail? Ya que como bolivianas vemos que tenemos un alto índice de inversión, pero no vemos esa mejoría en la educación de nuestro país. Como vemos, algunas escuelas están deterioradas, descuidadas, incluso la falta de ítems y módulos educativos. Sí, creo que debemos dar, ¿no? Sugerir, ¿no? Sugerir algo para que la educación boliviana mejore. Una de sus sugerencias no sería el de comprar equipos tecnológicos y entregarlos a colegios de nivel secundario para que vayan adquiriendo conocimientos sobre su uso y así también no tenga dificultades, ¿no? En el futuro al momento de usar las aplicaciones como Word, Excel, Publisher y demás aplicaciones de Microsoft. También podemos sugerir, ¿no? Mejorar la formación de los profesores, si es necesario cambiar el modelo de preparación que se usan en las normales. También podemos sugerir implementar nuevas formas de enseñanzas en el tema de educación inclusiva, en el que se tome mucho más, en el que se tome más seriedad, ¿no? En los problemas de discriminación y bullying. También podemos sugerir reparar las infraestructuras de las instituciones educativas que ya tenemos, porque construir una nueva lleva tiempo. Así que podríamos ahorrarnos tiempo al reparar las unidades educativas que en este momento se encuentran en pésimas condiciones. Ser más exigentes en cuanto a la lectura y la escritura en el nivel primario y sin la necesidad de agredir físicamente, ¿no? Sino que podamos impulsar a los estudiantes el hecho de amar la lectura y hacer bien las cosas, ¿no? En cuanto a la escritura. Y podemos sugerir el compromiso también de los padres, sugerir que los padres se comprometan también con la educación de sus hijos, porque la educación no solamente, como vimos los tipos de educación, no solamente se da en las escuelas, sino que se da también en las casas, en las familias, en los grupos de amigos. Justamente sobre ese tema, ¿no? Muchos creen que la educación se la tiene que dar sí o sí en las escuelas, incluso se puede ver a padres quejándose que no les enseñan adecuadamente a sus hijos o de que si hay muchos asaltos, culpan a la educación, cuando esos ya son, es educación en casa, esa educación ya deberían haberlo recibido en el hogar, esos valores. Y también, ¿no? Esto, fíjate que el compromiso de los padres es súper importante porque durante las reuniones bimestrales muchos padres ni siquiera se presentan a la entrega de notas, pero cuando ya el último trimestre, el hijo reprueba la materia, está por perder el año y peor si está en el grado de promoción. No sé si viste el año pasado en el caso de la Salle Beni, que los padres fueron a reclamar, casi se encadenan a los portones. Entonces, todas esas sugerencias vienen para mejorar la educación en nuestro país, Bolivia, pero también el tema de la discriminación es algo que Chile debe trabajar bastante. Si bien el gobierno no puede interferir mucho, porque eso ya viene de cada uno, viene de cada persona, viene de las familias chilenas, que si quieren evitar este rechazo o si quieren evitar que sus hijos en un futuro, no sé, tengan antecedentes por bullying, agresión a compañeros, deberían trabajar más en ese tema. Y como conclusión, viendo las respectivas comparaciones, debemos entender que Chile tiene un mejor sistema educativo, como ya se dijo anteriormente, Bolivia tiene algunas cosas por mejorar. Claro que tenemos puntos buenos, pero también estos puntos son malos. Por ejemplo, yo considero que lo más importante vendría a ser el cambio de la formación de los docentes, porque
no lo veo muy bien a los nuevos docentes de los colegios, por ejemplo, de las escuelas. Muchas veces ya como la tecnología también entró o llegó de mala manera a la vida de los jóvenes, más que todo de los niños, que tal vez pierden un poco el respeto hacia los adultos y entonces cae un poco mal a los nuevos profesores que son jóvenes y no están del todo preparados para esta nueva generación. Y con esto concluimos que Chile tiene buena preparación, Bolivia tiene que mejorar, ambos países deben mejorar bastante su tema de la educación. Eso viene a ser todo. Gracias, gracias Abigail y hasta luego. Hasta luego. Gracias.